Hace rato. Bueno, ¿te vas con Silvia Vázquez? Vamos. Yo me voy con el resto de los invitados. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por estar. No, al contrario. A ver, empecemos. ¿Por qué antes era que sí? Digo, usted estuvo con nosotros hace 3 añitos, Cuando 2 añitos y pico. estábamos en el debate, sí. Y ahora no. ¿Qué cambió? ¿Qué ha cambiado en este tiempo? Lo que ha cambiado fundamentalmente es la posición del gobierno en términos de la aplicación de la ley. Es decir, yo fui defensora de la ley en aquel momento y soy defensora de la ley en este momento. Y creo que ha habido una defraudación, si se quiere, porque la verdad que nos costó mucho tiempo, mucho sacrificio y mucho debate, 25 años de ejercicio democrático continuo, llegar a la posibilidad de que el Congreso, digamos, pudiera debatir libremente sobre una cuestión que entendíamos fundamental y seguimos entendiendo como fundamental, sobre todo porque hay un cuestionamiento diría yo, como los aspectos de la cultura más autoritaria que todavía superviven en la cultura democrática argentina. Y me parece que le dimos ese instrumento al gobierno y el gobierno con ese instrumento lo desnaturalizó, hizo otra cosa. La crítica que no solamente yo digo, me parece que las organizaciones que participaron del debate y que apoyaron activamente la ley, algunas de esas organizaciones también se han reunido en el último año, digo año 2011, principios del 2012, y han emitido declaraciones en las cuales alertaban al gobierno acerca de la falta, digamos, de vocación de estar aplicando la ley en su totalidad. Y por último digo, cuando se conoce el fallo de la Corte de mayo de este año, poco se habló durante estos meses de un párrafo que, a mi juicio, diría que era uno de los más importantes de ese fallo, justamente porque echaba luz sobre esto, porque le decía al gobierno, le tiraba de las orejas al gobierno, y le decía claramente, perdón, hay 2 artículos nada más de toda esta ley que están cuestionados y hay solo un grupo que lo está cuestionando en la justicia, razón por la cual, señores, abóquense a hacer cumplir la totalidad de la ley. Es decir, es el Estado y el gobierno, en este caso, el principal responsable de que hayamos llegado al 7D, al 10D, digamos, esta situación casi de locura en la que nos vemos inmersos los argentinos discutiendo sobre una ley que votamos hace 3 años. Y además, digamos, el imperativo de estas horas, ¿no? Cuando conocimos la publicidad oficial que planteó este discurso del 7D, sí, como una fecha límite, y apareció además la presidenta en cadena nacional haciendo una interpretación que parecía no admitir ningún tipo de duda sobre el fallo de la Corte. La verdad que yo me sorprendí, porque lo primero que pensé es que la presidenta no había leído el fallo. Sinceramente, porque es una mujer de derecho y es una mujer formada. Entonces, la presidenta no leyó el fallo, sus colaboradores le han hecho un relato acerca de lo que esto dice, y está cometiendo un error muy grave, porque ese fallo en ningún momento decía que aun cuando venciera la cautelar, si es que vencía la cautelar el 7 de diciembre, el plazo de adecuación, que es la terminología que usa la ley en el artículo 161, había fenecido para el Grupo Clarín, sino que era claro que si estaba protegido por una medida cautelar, a partir de ese momento, en todo caso, comenzaría a correr ese plazo de 1 año que establece la ley. De modo tal que, digamos, no hay razones para no cuestionar lo que ha hecho el gobierno. Ahora, usted que sigue diciendo que la ley es buena, yo digo, las cosas que han pasado desde que la ley fue sancionada a hoy, ¿no estaría demostrando que en verdad algunos de los que la apoyaron no tuvieron alguna previsión en términos políticos erróneas? Digo, de la sanción de la ley para aquí, lo que ha habido claramente ha sido una consolidación, no solamente del relato oficial, sino de la propiedad oficial o paraoficial de medios de comunicación. Está muy claro que hoy que la comunicación oficial o paraoficial es mucho más, en número por lo menos, no sé si en audiencia, en números es mucho más poderosa que la privada. En números y en beneficios de la distribución de la pauta oficial, no en audiencia. ¿Se puede prever todo? Digo, ¿se puede prever cambios tan sustanciales como los que han sucedido del 2010 a la fecha en la Argentina? Creo que no, que ninguno lo podíamos prever. ¿Por qué digo esto?
El ataque de estas horas, de estas últimas horas a los jueces, desde la conferencia de prensa de Sabatella, en la que no se entendía muy bien por qué estaba hecha, excepto para avisarle al juez de primera instancia que no iba a esperar el fallo, o la conferencia de prensa del ministro de Justicia del día de ayer, cuando, bueno, plantea sin ningún empacho y sin embagues que, bueno, realmente hay un cuestionamiento total se va a hacer sobre la justicia en tanto y en cuanto no se falle con de acuerdo a la interpretación que hizo la presidenta. ¿Podíamos prever que la presidenta iba a dejar en tan mal lugar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue y es y sigue siendo, digamos, una de las cuestiones en las que no hubo dudas ni hubo ningún tipo de cuestionamiento hecho ni propios ni por extraños respecto de la medida que tomó Néstor Kirchner cuando se constituyó esta Corte? ¿Podíamos prever que la presidenta iba a hacer esto después de fallecido Néstor Kirchner? No, yo creo que no lo podíamos prever. Y no es el texto de la ley lo que ha originado el desaguisado en el que estamos los argentinos en este momento. Claramente es la falta de aplicación de la ley. Es decir, porque tenemos ley, además, es que podemos decir que el gobierno no la cumple. De hecho, si hoy podemos estar diciendo que el gobierno no cumple con el artículo 131 en términos de lo que se le exige a los medios públicos en cuanto a la pluralidad que tienen que garantizar, que además, entendámonos, en todos los países se fija mucho más la mirada en la obligación que tienen los medios que están manejados por el Estado que en los medios que son comerciales. Entonces digo, ¿se puede prever todo eso? Yo creo que hubo fallas y errores en el proceso, pero creo que son atribuibles a muchos actores, entre ellos los propios grupos, los propios grupos de medios. Yo he sido muy crítica en ese sentido en sostener que hubiera sido mucho más rico el debate si hubieran participado activamente. Y no fue solamente el caso del Grupo Clarín, porque también pasaba lo mismo con el Grupo Vila Manzano. Es decir, intentaban de alguna manera como que no se regulara o no se avanzara en una regulación, que uno puede tener sus diferencias y sus discrepancias, pero que muchos entendíamos que a 25 años de democracia era necesario que nos pronunciáramos desde el Congreso. Gracias, doctora, por estar. No, al contrario. Gracias. Ahora sí.